leyendo esta palabra. Dice así la palabra del Señor. Eclesiastés 5:4. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, sino que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Señor, una vez más te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por hablar a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Siéntense. Si a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas. Ese es el título de esta enseñanza. Si a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas. Todos nosotros hemos oído de hombres o mujeres que cuando se encuentran en un aprieto, hacen una promesa a Dios. Prometen que si Dios les libra, confiarán en Él. Lo amarán, lo servirán para siempre, pero cuando escapa de la crisis, olvida las promesas y sigue viviendo igual que antes. ¿Le ha acontecido eso? A mí sí me ha acontecido. Cuando a Dios haces promesas, un montón de cosas que me ha pasado por hacer promesas a la ligera. Pero Dios en su misericordia pues nos enseña en su palabra. Y yo creo que cuando Él habla a nuestros corazones, qué bueno el que nosotros pues rectificamos. Y podemos decirle, Señor, ayúdame para que yo no haga promesas a la ligera. Vamos a mirar qué quiere decir pacto. Es un acuerdo mutuo entre dos o más socios que lo vinculan y lo obligan a una reciprocidad de beneficios y obligaciones. Y también vamos a mirar que es un voto. Un voto de consagración es una promesa que se hace a Dios de hacer algo en particular, ya sea por agradecimiento como una muestra de devoción o para pedir una gracia. Esto puede ser una oración, una buena acción, una ofrenda u otras cosas. Y en esta palabra que leímos, Eclesiastés capítulo 5, se refiere a Salomón. Salomón es el que escribe esta palabra. Y qué bueno el que nosotros podamos atender al consejo de Salomón, ¿verdad? Este hombre fue un hombre sabio, un hombre que pidió la sabiduría a Dios, y él es el que da este consejo. Yo creo que a lo mejor también él hizo promesas, ¿verdad? Por eso, con experiencia, él puede decir, cuando haces promesas tienes que cumplirlas. Ahora nosotros podemos mirar. Salomón, él dice cuidadosamente, cuando vamos a la casa del Señor, dicen no hacer votos necios al Señor, en la cual Israel al hacer votos era un asunto serio. O sea, el pueblo de Israel, ellos sabían cuando ellos hacían votos para Dios, ellos tenían que cumplirlo. A veces nosotros oímos en la tradición que hacen votos de celibato, de no casarse, ¿verdad? Y vivir solteros, pero es una mentira, porque no pueden lograr a cumplir eso, ¿verdad? Bueno, vamos a mirar entonces en Proverbios capítulo 20, versículo 25, dice, lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo reflexionar. ¿Qué es un lazo? Es algo que le ata, ¿verdad? Es un lazo. Ahora podemos mirar.
¿Cuáles son esos votos hablando en el pueblo cristiano? Porque en el mundo yo les escuchaba a unos dos señores, estaban un poco distantes, pero decía, es que yo le prometí a la Virgencita de esa que hacen la procesión aquí en Quito, del Quinche. Dijo, yo le prometí, tengo que cumplir ese voto. Le dijo, si no cumples te va a ir mal, le decía el otro. Pero esos son votos que realmente lo hacen a una imagen, ¿verdad? Y que no puede, tiene ojos mas no ve, tiene oídos mas no oye, tiene boca mas no habla, tiene pies mas no camina. Dice, semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Ahora, vamos a mirar entonces cuáles son los votos que las personas que seguimos al Señor, cuáles son esos votos que a veces apresuradamente nosotros los decimos. Señor, te voy a servir. En un momento de angustia o ingratitud, ¿verdad? Dice, Señor, te voy a servir. Y cuando el Señor le llama para que vaya y visite una persona, ya no quiere ir. Señor, estoy ocupado, ¿verdad? Señor, te prometo que voy a ayunar 3 días. Llega un día, le fue tan difícil. El segundo más, dice, hasta ahí nomás, Señor. En el día de mi cumpleaños voy a ayunar también, dice, ¿verdad? Te voy a ayunar, Señor. Voy a orar 1 hora diaria. ¿Has hecho esa promesa delante del Señor? ¿La has cumplido? Voy a leer la Biblia todos los días. Voy a leer la Biblia completa en 1 año. ¿Cuántos se propusieron y cómo les va? Yo creo que uno tiene que ser fiel con lo que uno promete al Señor. Ahora sí, Señor, voy a ir a tu casa. Dice, porque ya no ha ido tal vez 1 mes. Y dice, ahora sí, Señor, yo voy a ir a tu casa. Y llegó el familiar. Dice, ay, perdóname, Señor, ¿por qué no les detuviste? Ahora ya llegaron, me toca quedarme. Es tremendo, ¿verdad? Pero qué bueno es el que nosotros aprendamos hoy. Cuando llega la hora de cumplir, Señor, lo siento, no lo puedo hacer, perdóname. Muchas veces lo ha dicho eso. Dios nos tenga misericordia, ¿verdad? ¿Qué lugar ocupa los pactos en la vida de un creyente? ¿Qué principio se da en la palabra? La palabra nos dice que no es necesario el que nosotros hagamos promesas. Cuando venimos a la casa del Señor, el Señor no quiere que nosotros le hagamos promesas. Él quiere que lo adoremos. Estaba mirando respecto de Moisés. Tal vez Moisés no tenían un templo donde podían llegar o una sinagoga o un lugar a donde ellos tenían que correr para adorar. Él era un pastor de ovejas y pastoreando las ovejas de su suegro Jetro. Y dice, cuando alcanza a mirar una zarza que ardía. ¿Y qué fue lo que hizo él? Dijo, ¿qué será? Porque la miraba que ardía, ardía, ardía. Y le dio curiosidad porque no se consumía. Seguía ardiendo, ya era que se termine. Las chamisas que puso el fuego debía haberse terminado. Pero sin embargo, nada sucedía y seguía y seguía. Y fue corriendo para mirar. Y el Señor le habló y le dijo, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar que tú pisas santo es. Y es algo tremendo porque no era un templo. La palabra dice, cuando vayas a la casa del Señor, guárdate, ¿verdad? Tal vez él asustadísimo a lo mejor hubiera podido decir, el querer pronunciar alguna promesa o algún voto o Dios, si eres tú. Bueno, ahora estaba mirando también en Samuel, 1 de Samuel capítulo 15, versículo 22. A Dios, cuando vamos a su casa, Él no quiere que nosotros hagamos promesas. Y aquí dice, Saúl dijo,
Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. O sea, el Señor, cuando vamos a su casa, Él no quiere que nosotros hagamos promesas. Él quiere que nosotros podamos alabarlo, podamos adorarle, ¿verdad? Y en Oseas capítulo 6, versículo 6 dice: porque misericordia quiero y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Los sacrificios muchas veces cuestan, ¿verdad? Cuestan los sacrificios. Por eso el Señor no quiere, cuando vayamos a su casa, Él no quiere que nosotros hagamos promesas. Porque muchas veces cuando vamos a la casa del Señor, hacemos promesas, diciéndole: yo voy a hacer esto, voy a ayunar, voy a leer, voy a un poco de cosas, ¿verdad? Y después no cumplimos. Y Él no se agrada de eso. No hablar con ligereza. En Eclesiastés capítulo 5, versículo 2 dice: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. O sea, sean pocas tus palabras delante del Señor. Porque a veces uno no sabe ya qué decir. Entonces ahí ya comienza a lo mejor a decir cosas que no puede cumplir. En Proverbios 10:19 dice: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Porque a veces como que quisiéramos hablar y hablar, pero qué bueno ser prudente, poco de palabras delante del Señor. Ahora, si nosotros miramos, no se nos manda hacerlas, pero por general se hace de una manera voluntaria, o sea, los votos o las promesas delante del Señor, en señal de gratitud por sus favores. O sea, ¿por qué nosotros hacemos promesas al Señor? En gratitud por alguna cosa que nosotros le pedimos. Tal vez muchas veces está enfermo, se fue al hospital, ya sale bien y dice: Señor, yo te prometo ir a visitar a los enfermos en el hospital. Y después va 1, 2, 3 veces y se olvidó. ¿Ve? Entonces hacemos promesas que no podemos cumplirlas. Sí podríamos ir, ¿verdad? O tal vez se alegra, dice: ahora como después de la pandemia ya no es tan fácil el poder ir a hacer visitas al hospital, entonces ya, tranquilos, ¿verdad? Como que ya, Señor, no es mi culpa. Entonces se quedó ahí. En Deuteronomio capítulo 23, versículo 21 dice: cuando haces votos a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlos, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado, pero lo que hubiera salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometido a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. O sea, muchas veces también prometemos: voy a vender un terreno, y dice: yo te voy a dar el diezmo. Y pasa y no hay el diezmo. Ofreció, ¿verdad? Y no hay. Por eso el Señor no quiere que haga promesas. No haga promesas a la ligera. Debemos ser cuidadosos de no hacer promesas precipitadas. Esto es promesas que no seremos capaces de cumplir, o de las que más tarde podríamos lamentarnos. Y en la Biblia hay algunos ejemplos de personas que hicieron promesas
y que no pudieron cumplirla. Otros sí la cumplieron. Pero qué bueno es cuando uno mide, ¿verdad? Y ve y dice, sí, esto sí puedo hacer. Señor, dame la gracia para poderlo hacer. Más que prometer, el pedirle al Señor que nos dé esa gracia para poder cumplirlo. En la Biblia, en Jueces capítulo 11, versículo 30, encontramos la historia de un hombre, un juez de Israel. Y este hombre se llama Jetet. Él hizo una promesa al Señor. Le dijo, Señor, pues él tenía que pelear con los amonitas. Y dijo, si tú me das la victoria, Señor, lo que salga, lo primero que salga a recibirme después de que tú me des la victoria, te lo voy a dar en sacrificio a ti. Tremendo, ¿verdad? Muy, muy bonito todo eso. Y es tremendo porque nosotros miramos en Jueces, si usted mira Jueces 11 del 30 en adelante hasta el 40, un poco más, podemos mirar la historia de este hombre. Dios le dio la victoria. El hombre derrotó a los amonitas, acabó con ellos. Y cuando él va regresando feliz con esa victoria que Dios le dio, y cuando sale su hija, su única hija que él tenía, sale con danza, con panderos a recibir a su papá. Y él, más que sentirse feliz, satisfecho, rasgó sus vestidos. El rasgar los vestidos era seña de dolor, era seña de que era algo muy fuerte, doloroso que pasaba en la vida de esa persona. Rasgó sus vestidos y dijo, ay, hija mía, tú mismo has sido la causa de mi dolor. Qué tremendo, ¿verdad? Y ahí le dijo, le he prometido a Dios y no puedo retractarme, que lo primero que me salga a recibir después que yo regrese de tener victoria con los amonitas, será de Dios. Y ella le dijo, Padre mío, si tú le prometiste a Dios eso, pues cúmplelo, Señor, cúmplelo. Solamente te pido algo, que me des 2 meses para yo ir con mis amigas por los montes, por los campos, para llorar mi virginidad. Así es que el padre le dio 2 meses con sus amigas para que ella pudiera ir a las montañas, a los valles, a llorar su virginidad. Ahora, si nosotros miramos, cuando habla de un sacrificio, te sacrificaré lo primero que salga a recibirme. El sacrificio siempre demandaba muerte, derramamiento de sangre y colocar en un altar y quemarlo. Ahora sale la hija. Cree que él pudo cumplir lo que él, también a Dios no le agrada sacrificios humanos. Pero dice que ella nunca se casó. Y cada año dice que subían las doncellas para endechar a la hija de Jetet. Se imagina, el hombre no tenía más hijos, era lo único que tenía, así es que ya no podía él tener descendencia. Ahí se terminó, ¿verdad? Podemos mirar, si le costó a su manera, pudo cumplir este voto que él hizo al Señor. Ahora si nosotros miramos en Génesis capítulo 28, versículo 20, otro hombre que hizo un voto al Señor. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Jehová conmigo y me guardare en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diere el diezmo apartaré para ti. Aquí nosotros podemos mirar, Jacob, él estaba dedicando su futuro en las manos de Dios. Qué tremendo, ¿verdad?
Y qué bueno, yo me alegro mucho porque este es un ejemplo de un hombre o una mujer, también podríamos ponerlo, que entrega su futuro en las manos de Dios. Y eso es lo mejor que uno puede hacerlo, entregar el futuro en las manos del Señor. Y él dice, si me vas a bendecir, me va bien allá, porque él se iba a la tierra de los caldeos, a donde su madre había nacido. Y es tremendo, él no era que iba tan tranquilito, él iba asustado, estaba huyendo porque su hermano lo quería matar. Entonces él, tal vez entre ese susto y todo, quería consagrar su vida al Señor y decirle, Señor, si tú vas conmigo, aquí voy temblando porque robé la primogenitura a mi hermano y ahora pues él me ha sentenciado a darme muerte. Así es que se imagina, era la situación difícil que él estaba pasando. Pero sin embargo, él cuando se encontró con Dios, le dijo, si tú vas conmigo, si tú me bendices, si tú me das pan, comida, vestido, tú serás mi Dios. Y si me haces volver a la casa de mi padre bien, pues tú serás mi Dios. Y de todo lo que tú me dieres, el diezmo apartaré para ti. Tremendo, ¿verdad? Ese futuro en las manos del Señor. ¿Y qué sucedió con la vida de Jacob? ¿Sabe que Dios lo bendijo? O sea, es algo tan bonito el poder mirar que nuestro Dios, Él está preocupado y Él siempre mira por sus hijos en esa tierra lejana. El Señor lo bendijo. Él se sentía bien, es tremendo, porque lo bendijo con una familia, lo bendijo con hijos, con esposas, lo bendijo también con bienes, con ganado. Y ahora se decide el volver otra vez a su casa. Y es algo tan bonito el poder mirar que Jacob se acordó de la promesa que había hecho al Señor. Ahí cuando se estaba yendo, pues se quedó en el campo, no había hoteles. Entonces él en ese campo una piedra la puso de almohada, se imagina, tan duro que debe haber sido, ¿verdad? Pero sin embargo, él ahí es cuando le prometió al Señor. Ahora cuando él ya llega cerca de ese lugar, él llamó a su familia, a sus hijos, sus esposas, a los empleados, a todo lo que él tenía. Vamos a limpiarnos de toda la idolatría. Vamos a limpiarnos de todas las cosas malas que tenemos, porque vamos a adorar a Dios. Así es que entrégueme en todos sus ídolos. ¿Cuáles son tus ídolos? Y cuando el Señor te pide ese ídolo, como que no te agrada decirle, Señor, este es mi ídolo, y entregarlo, ahí te lo guardas. Tremendo, ¿verdad? Pero qué bueno, a Jacob le obedeció su familia y le entregaron el montón de ídolos. Ahí llegaron los ídolos de Labán, porque también Raquel fue llevando esos ídolos que los robó. Ahí para qué, ¿verdad? Pero entonces dice que los enterró debajo de un árbol y ahí los dejó. Y fueron ellos para poder cumplir los votos que Jacob había prometido. El Dios que me respondió en el día de mi angustia. ¿Cuándo fue que él hizo ese voto? ¿Cuando estaba todo bien? ¿Cuando estaba todo feliz? No. Él me respondió, dice la palabra, en el día de mi angustia. Y eso es lo que sucede muchas veces, ¿verdad? Prometemos a Dios cuando nos encontramos en tiempos de angustia o en gratitud porque nos libró, porque alguna cosa vimos de su mano, ¿verdad? Vamos a mirar otro ejemplo y este es el ejemplo de Ana. En 1 Samuel capítulo 1 versículo 9 dice así: y levantando Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a
a un pilar del templo de Jehová. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. ¿Cómo se encontraba esta mujer? Amargura de alma. ¿Se ha sentido alguna vez con amargura de alma? Tremendo, ¿verdad? Tal vez usted pudiera decir, sí, me sentí alguna vez con amargura de alma. Y dice que oró a Jehová y lloró abundantemente. Y en ese momento ella hizo un voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Y sabe qué sucedió? Claro, ella tenía una rival y esta era la que le amargaba la vida, ¿verdad? Aunque su esposo la amaba muchísimo, pero sin embargo, eso era como nada. Pero sabe que cuando ella lloró con amargura de alma, ahí llora delante del Señor y le pidió un hijo. Y el Señor le concedió, le dio ese hijo. Y es algo tan bonito el poder mirar. Yo digo, ya me lo dio, pues gracias Señor, yo lo voy a cuidar. Pero ella lo había le pidió al Señor y le prometió entregárselo al Señor. Así es que ella cumplió. Y es algo tan bonito el poder mirar. Yo creo que las que somos madres, el que nos quiten un hijo o que tengamos que entregar un hijo es muy fuerte. Yo he tenido que entregar a dos de mis hijas en matrimonio y ha sido muy duro, muy duro. No se imaginan, creo que llegó el quebranto a mi vida. Era un llorar. Y creo que mi esposo quería consolarme. ¿Está por ahí mi esposo o no está? Él quería consolarme, pero yo no podía parar de llorar. En un mismo día se fueron dos, salieron en la mañana y ya no regresaron más a la casa. Ay, qué terrible, ¿verdad? Entonces es algo tremendo. Y me imagino a esta mujer. De tanta felicidad, Dios le dio un hijo. Y ella, a pesar de lo que sea, mi hijo, ¿cómo voy a irlo a entregar? Pero había prometido algo a Dios, entregárselo nuevamente a este hijo, y lo fue llevando y lo dejó en la casa, en el templo con Elí. Pero ¿sabe lo que hizo Dios? Porque si no le hubiese dado más hijos, hubiera sido doloroso. Pero el Señor le entregó 3 hijos más y 2 hijas. ¿Cuántos le dio? 5. Así es que ya la tristeza de que uno se fue, pues ya llenó el corazón, ese vacío, con 5 hijos más. Así es que, pero ella no se olvidó, sino cada año que subía al templo, ella le llevaba una túnica de lino fino a su hijo. Y se imagina a Samuel vestido como un sacerdote siendo un pequeño. Yo creo que debe haber sido una alegría para la mamá. O sea, para los padres, cuando nosotros miramos que nuestros hijos le sirven al Señor, eso es una alegría, es una bendición. A veces cuando yo veo a mis hijas que están tan distantes, tan lejos, unas, bueno, gracias a Dios por la que tengo cerca, pero cuando yo las miro y me llena tanto de felicidad mi corazón, el poder verlas que sirven al Señor. Eso ha llenado mi corazón y mi gratitud al Señor. Y decirle, Señor, gracias, te las llevaste, pero ellas están allá sirviendo. Y esa es una bendición. Ahora, vamos a mirar
un ejemplo, solo un ejemplo de unas personas que no pudieron cumplir lo que prometieron. Y esto está en Hechos capítulo 5, versículo 1. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías y Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio sabiendo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? Sustrajiste del precio de la heredad, reteniéndolo no te quedaba a ti, y vendido no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ahora, si nosotros miramos el contexto, dice que la iglesia primitiva nadie sufría. Dice que habían personas que vendían sus heredades y llevaban al templo para poder suplir las necesidades de los demás. Y uno de ellos que había hecho, se me escapa el nombre, se me escapó el nombre. Bueno, si me acuerdo les digo. Este hombre, dice, era compañero de Saulo de Tarso. ¿Se acuerdan? El que lo fue a traer a Saulo de Tarso y lo llevó para que pudieran ir a predicar la palabra. Bernabé, gracias. Él había vendido una heredad y la llevó a los discípulos. Y esta parejita de Ananías y Zafira, ellos también querían aparentar de que ellos también llevaban toda la heredad y se pusieron los dos de acuerdo. Y llega primero Ananías y le dice, ¿vendiste en tanto? Y dijeron, sí, vendimos en tanto. Pero el Espíritu Santo le dijo, mintieron. Y estaba en su mano, era de él, podía tenerlo, no tenía necesidad de llevar al templo, pero por aparentar que ellos también llevaban, pues dijeron sí en tanto, y era una mentira. Y ese hombre ese rato cayó muerto. Después entra la esposa Zafira y le dice, ¿vendiste en tanto la heredad? Y le dice, sí, en tanto. Y dice, ¿por qué se pusieron de acuerdo? Para mentir al Espíritu Santo. Ve, ahí vienen los pies de los que fueron a enterrar a tu marido y ahora te llevarán también a ti. Terrible, ¿verdad? Y cae muerta y tuvieron que llevarla también a enterrarla junto con el marido. Hicieron una promesa y no pudieron cumplirla. Las mujeres y los hijos no podían hacer votos a Dios. Las mujeres, cuando ellas hacían voto y su marido las escuchaba, y si el marido callaba, no decía nada, entonces tenía que cumplirlo. Pero si el marido escuchaba y le decía, no hagas ese voto, entonces dice que le perdonaba y no hacía ese voto, no cumplía. ¿Por qué? Porque el esposo tenía esa autoridad para decirle que haga o que no haga. Y lo mismo sucedía con los hijos. Si los padres escuchaban que su hijo hacía un voto a Dios y ellos callaban, tenían que dejarlo que cumpla. Pero si los padres, al oír el voto que hacían sus hijos y ellos le impedían, dice que eran perdonados y no importaba que ellos no cumplieran ese voto, que ellos lo hacían porque su padre no les permitió. Entonces podemos mirar, había esas reglas en el pueblo de Israel. Cuando hagas un voto a Dios, no tardes en cumplirlo. En Eclesiastés capítulo 5, versículo 4 dice, cuando Dios hace promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace con los insensatos. Cumple lo que prometes.
cumple lo que prometes. Si tú puedes mirar, ¿qué cosas tú has prometido al Señor? ¿Qué cosas has prometido al Señor? En Salmo 50:14 dice, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. En el Salmo 66, versículo 13 dice, entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos que pronunciaron mis labios, y habló mi boca cuando estaba en angustia. O sea, el salmista pronunció palabras de promesas que lo iba a hacer cuando estuvo en angustia. Hay momentos que llega la angustia a nuestras vidas por situaciones que nos toca pasar, ¿verdad? En la vida. Pero ahí, ¿qué es lo que quiere el Señor? ¿A que haga promesas? No, Él quiere que nosotros lo adoremos, que confiemos en Él, porque Él no se agrada de sacrificios que nosotros no vamos a poderlos cumplir. Y es mejor el poder cerrar nuestra boca más que pronunciar sacrificios. En el Salmo 76, versículo 11 dice, prometed y pagad a Jehová vuestro Dios. Todos los que están alrededor de Él traigan ofrendas al temible. O sea, tremendo, ¿verdad? Nuestro Dios es temible, pero es nuestro amigo. Y qué bueno, porque nosotros tenemos confianza de podernos acercar a Él. Pero aquí nos dice, traigan ofrendas al temible, porque le tienen temor. Pero Él es amigo de los que le aman, de los que le seguimos, ¿verdad? En Eclesiastés 5:5 dice, mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Entonces es muy serio, ¿verdad?, el que uno haga promesas delante del Señor. Una persona puede haber hecho un voto o puede haber hecho un voto en una falsa religión. Si una persona antes de venir a los pies de Cristo hizo un voto en una falsa religión, tal vez prometió, alguien en alguna ocasión me dijo, yo prometí que todos los años yo iba a hacer la novena. Entonces ahora se convierte al Señor. Y dice, ¿y ahora qué hago? Yo prometí, tengo que cumplirlo, porque ya fueron los vecinos a decirme que debo hacerlo. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted si alguien le llega y le dice? Tiene que cumplirlo porque lo prometió. Pero si es una falsa, algo no es realmente a Dios lo que usted le hizo, eso se puede anular. Se puede anular. Hay muchas personas que han hecho pacto con el diablo. Eso también se puede anular. Hay muchas veces que hizo pacto con una persona que nunca llegó a casarse. Eso también se debe anular. Yo recuerdo de una joven que se habían cortado y unieron la sangre y prometieron que se iban a casar entre los dos. Pero no llegó eso. Se terminó. Y ella seguía soltera. Pues ella renunció ese pacto porque no debía, o sea, en el mundo se hace un montón de pactos, ¿verdad? Pero que no se cumplen. Pero si llegamos al pueblo de Dios a ser los hijos del Señor, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Anular esos pactos porque no vienen de parte de Dios. No vienen.
Ahora, hay personas, ¿verdad? Vamos a hablar del pueblo cristiano. Llega una persona a pedirle consejería y cuando le cuenta lo que le ha pasado, ha sucedido, ¿y qué es lo que hace? Dice, pero yo confío, no quiero que cuente a nadie. Y dice, sí, no se preocupe. Pero después, yo recuerdo en alguna ocasión, se habían enojado la líder con esa persona. Y yo justo las encontré en la puerta. Y esa persona le decía, si se acuerda lo que usted me contó, si se acuerda lo que me dijo. Y como la líder que era de ella estaba bien enojada y comenzó a decirlo delante de todas las personas que estaban en ese lugar. ¿Cree que eso es correcto? No es correcto. Cuando alguien va a una consejería, Dios nos dé la gracia. Si la persona le permite el contar, qué bueno. Pero si la persona no le permite contar, entonces eso tiene que sepultarse. Y ahí no debe salir. Las promesas que más se rompen hoy en día son los votos matrimoniales. Qué tremendo es eso, ¿verdad? O sea, no importa. Vamos a mirar. Las solemnes promesas hechas en la presencia de Dios se tiene en poco, pero el mandato de Dios sigue vigente. Hay muchos hombres que le prometen. Vamos a mirar primero esto. El matrimonio es establecido por Dios. Y es tremendo porque cuando vienen problemas, dificultades, el hombre hasta llega a creer que no es de Dios, que se equivocó. Y eso es una gran mentira. En el matrimonio, hasta acoplarnos, siempre tendremos dificultades. Hay dificultades, tal vez unos más, otros menos, pero hay dificultades, porque venimos de diferentes hogares, con diferentes costumbres, culturas diferentes. Y es tremendo porque al unirnos va a haber choques, va a haber dificultades. No es que es sencillo, nos molesta, ¿verdad? Que deje tirado por ahí y andar recogiendo, nos molesta. Pero eso va a pasar. Ya después vamos a ver algo diferente. Y es algo tan bonito el que uno pueda ser fiel a esos votos matrimoniales. Que cuando tal vez tú dices, no, ya no le soporto. No, ya no la soporto tampoco a ella. O sea, como que ya esto se terminó, se acabó, ya no hay solución. ¿Quién te dijo que no hay solución? ¿Para Dios habrá alguna cosa imposible? Para Dios no hay nada imposible. Yo recuerdo en alguna ocasión mi esposo estaba bien molesto conmigo por alguna situación y me dijo, tú no has sido la ayuda idónea, me dijo. Eso, ya me sané, Ya conversamos, eso fue hace muchos años. Ya casi vamos a los 38 años de casados. Entonces se imagina, él me hace falta y yo le hago falta a él. Entonces eso era como a los comienzos de nuestro matrimonio. Pero se imagina, muchas personas no pasan la prueba y rompen esos pactos matrimoniales. Lo único, cuando te suceda cosas, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Buscar ayuda. Busca ayuda. Yo recuerdo que cuando teníamos problemas bien serios y mi esposo ya de ver como que era fuerte, él me dijo, vamos a tener que buscar consejería. Y sabes que es duro cuando te dicen que tienes que buscar consejería. Para mí se me unía el cielo y la tierra. Y yo dije, ya éramos pastores, servíamos al Señor y con problemas y dificultades. Así es que yo dije entre mí, yo no hablé, solo entre mí dije, debe ser un pastor viejito, a donde no nos conozca nadie. ¿Has pensado alguna vez eso? Y por eso no te acercas y siguen esos problemas, porque son solucionables.
Son solucionables los problemas dentro del matrimonio, pero cuando tú te encierras y no buscas ayuda, se van hasta el divorcio. Pero qué bueno es el que nosotros tenemos, nuestros líderes, los pastores, consejeros, y qué bueno que nosotros podamos recurrir a buscar ayuda. Pero si te acontece lo que me estaba aconteciendo a mí, qué vergüenza, ¿dónde vamos a ir? Será una pareja ancianitos de pastores que tienen que ayudarnos. Y yo dije, sí, lo que quieras tú. Yo así le dije a él. Y recuerdo que él se dio una vuelta y después regresó. O buscamos un buen libro, dijo. Como que eso me dio tanta alegría dentro del corazón. Y yo dije, un buen libro, eso está bueno. Un buen libro, le dije, sí, está bien. Le dije, lo que tú quieras. Así es que compró el libro y es tremendo. Es algo tan bonito porque Dios comienza a hablarte. Y Dios comienza a hablar tus fallas. Y yo recuerdo que cuando ya leyó él, lo leyó y todo bien. Y después cuando me tocó mi parte a leer, comencé a leer un poquito, un párrafo, y comencé a llorar, porque Dios comenzó a hablarme a mi corazón. Reconocí, pedí a mi esposo que me perdone, porque qué es duro el pedir perdón, ¿verdad? Como que nos cuesta el pedir perdón, como que el orgullo muchas veces puede, mucho más dentro del matrimonio. A los jóvenes que están aquí, que oigan. Dentro del matrimonio hay que morir al orgullo. Hay que morir al orgullo. Porque si tú vives con el orgullo y el machismo en tu corazón, va a ser muy duro dentro de tu matrimonio. Entonces, es tremendo el poder mirar que muchos se rompe tan fácilmente en el mundo. Y a veces en el mundo cristiano también. El romper esos votos matrimoniales. Si hay solución y hay que pedir al Señor esa ayuda. Hay muchos hombres que le prometen a la chica, sí me voy a casar contigo, hasta poder tener relaciones sexuales. Y en cuanto tiene relaciones sexuales, la abandona y ya embarazada. Y nunca más el hombre que la deja embarazada difícilmente se casará con esa chica. Si ustedes se acuerdan cómo Amón la amaba a Tamar terriblemente, con locura, y pensaba que no iba a poder vivir sin ella. Así es que después que logró estar con ella en relaciones sexuales, dice la palabra que la aborreció. Era más el aborrecerle, más que lo que la amaba. O sea, es algo terrible, ¿verdad? Y por eso, chicas, chicos, nunca caigan en eso. Porque a veces dice, bueno, después nos casamos, pero no es igual. Dios tenga misericordia. Sean respetuosos. Si llegas a la iglesia con tu hogar ya destruido, o sea, es tremendo porque a la iglesia es como un lugar de restauración. Hay muchas personas que han venido a la iglesia, acabado ya su primer matrimonio, y ahora están viviendo con otro y ya tienen hijos. Y están a punto de terminar otra vez ese matrimonio. Ya así como para terminarse. Pero vienen a los pies del Señor. Y el Señor comienza a ayudarlos. Comienza a levantarlos. ¿Y ahora qué hago? No podemos decirle, deje ese hogar, vuélvase al primero, si el primero ya tiene un compromiso. Quédese con el que está, pero arregle bien las cosas. Arregle bien las cosas. Y qué bueno es el poder arreglar y vivir delante del Señor. Habíamos leído en Deuteronomio 23:21, cuando haces votos a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlos. Porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y será pecado en ti. Mas
mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero lo que hubiera salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme a lo que prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Y Números 32 dice: cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Y esto es algo que nosotros debemos hacerlo. ¿Qué es lo que tú prometiste? ¿Qué es lo que tú le has prometido al Señor? Tal vez le prometiste: Señor, yo recuerdo que yo le prometí al Señor y le dije: no voy a casarme en yugo desigual. No lo voy a hacer. Eso es una promesa, y qué bueno, porque nos ligamos con algo bueno, ¿verdad? Y el Señor nos ayuda. La palabra dice: determinarás una cosa y te será firme. Eso es bueno, ¿verdad? Entonces el poder orar a Dios. Y a veces hay personas que ponen en el sobrecito, dice que yo no caiga en yugo desigual. Y oramos por eso, porque es triste, ¿verdad?, el caer en ese yugo desigual. Hay cosas que muchas veces nosotros prometemos a la ligera, pero qué bueno que hoy podamos decirle: Señor, que mis palabras cuando yo vaya al templo, que sean más para alabarte, más para bendecir tu nombre, más que hacer promesas necias, que muchas veces prometemos y no cumplimos. Y el Señor, Él no quiere que nosotros hagamos eso. Él no nos está obligando nada. Él no nos está pidiendo nada. Él lo único que pide es que nosotros podamos amarlo con todo el corazón, que podamos seguirlo a Él con todas nuestras fuerzas. Y eso es lo que Él nos ayuda para poder cumplirlo. Que el Señor nos guarde, ¿verdad? Y que podamos amarlo, seguirlo con todo el corazón. Y cuando va a la casa del Señor, no quiere que tal vez o en momentos de angustia, que usted le pueda prometer: Señor, te prometo esto, te voy a dar esta cosa, te voy a dedicar un día de ayuno, voy a hacer, no sé, tantas cosas, ¿verdad?, que puede prometer, y que muchas veces son como promesas del necio, que promete y no cumple. Dios no se agrada de eso. Él quiere que nosotros podamos cumplir lo que le prometemos. Vamos a ponernos de pie. Qué buena es esta recomendación de Salomón, que nosotros podamos ponerla en práctica y acercarnos a la casa del Señor, más sea para bendecir al Señor, sea más para adorarle, más que tal vez ir a prometerle algo al Señor, a menos que sean cosas que usted ve que sí puede hacerlas. Sí puede hacerlas, así como Jacob le prometió al Señor, y también él estuvo dispuesto a poder darle al Señor lo que le prometió. Cerrados sus ojos. A veces hay personas que le dicen: Señor, te voy a seguir, te voy a ser fiel, y después de un poco de tiempo se retira y se va. Y se aparta, lo peor, también del Señor. Eso es más grave todavía. O le dice: Señor, tú has mirado con lo que yo lucho, pero yo te prometo que voy a dejarlo. El Señor te ayuda. Él te ayuda a poder cumplir eso, porque Él está interesado a que tú limpies tu corazón, a que tú limpies tu vida, que limpies tu caminar con el Señor. Qué bueno es eso. También yo sé que es el Señor mismo, ¿verdad? Hay muchos que mienten, y también el poderle decir: Señor, o sea, yo sé que es solamente la mano del Señor
es la que te puede ayudar a dejar de ser mentiroso o mentirosa. Como que a veces ya la costumbre, ¿verdad? Pero qué bueno el poderte acercar al Señor y hoy decirle: Señor, tú conoces mi vida. Tú conoces, Señor. Y aún a lo mejor recuerdas las promesas que tú le has hecho al Señor y no has podido cumplirlas. Que hoy puedas decirle al Señor: Señor, yo te prometí esto y no he podido cumplirte. Dame la gracia para hacerlo. Hay muchos que han prometido al Señor darle su diezmo completo, pero no has podido tampoco cumplirlo. Y ahí vienen las consecuencias. Qué bueno es el que uno pueda cumplirlo. Señor, te damos muchas gracias en esta tarde. Agradecidos a ti porque tú nos amas, Señor. Y tú mismo te encargas, Señor, de todas las cosas que necesitamos cambios en nuestra vida, Señor. Sin irte a prometer nada, tú mismo nos has hecho mirar y nos haces, Señor, que nosotros podamos mirar y pedirte la ayuda para que limpies nuestro corazón. Deseamos seguirte con todo nuestro corazón y tú no nos pides nada. Tú nos diste a Jesús, nos lo entregaste para que Él pudiera morir en la cruz del Calvario y para que ahora nosotros podamos seguirte, Señor. Y con esa muerte nos has bendecido tanto, Señor. Has traído tanta bendición a nuestras vidas. Lo que nadie nos pudo haber dado paz, tú nos has dado paz. Tú nos has bendecido también en los hogares. Has bendecido, Señor, con bienes, así como lo bendijiste a Jacob, dándole una familia, dándole cosas, Señor. Y tú lo has hecho, Señor, en nuestras familias. Y hoy estamos agradecidos, Señor, porque tú no quieres a cambio, Señor, tal vez de promesas, sino que podamos amarte y seguirte con todo nuestro corazón. Y tú mismo, Señor, haciéndonos mirar lo que debemos cambiar y sacar de nuestro corazón, cosas que no te agradan, Señor. Muchas gracias, bendito Dios, porque tú estás interesado, Señor, en limpiar nuestro corazón, limpiar nuestra mente, el hacernos esos hijos, Señor, cada día que podemos imitarte a ti. ¿Cómo podemos imitarte a ti? Porque miramos en la palabra cómo eres, Señor. Y gracias te damos, Señor, porque si tú eres santo, también la palabra nos dice que como hijos debemos imitar esa santidad también. Señor, te damos gracias en esta tarde, agradecidos a ti. Y en esta tarde, mientras tú estás orando, y a lo mejor